¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Me gusta recibirles en este jueves 15 de junio. Ya estamos avanzando la mitad de mes. Una mañana que se presenta muy fresca, 1 grado a esta hora, y ya vamos a repasar el pronóstico de meteorología para los próximos días y horas, porque bueno, va a seguir frío en Montevideo y el área metropolitana. El cielo algo nuboso, sin previsión de lluvias. La máxima será de 15 grados. Todo para subir de aquí al mediodía, ¿no? Sí, realmente. Bueno, ¿qué pasa de cara al viernes 16 de junio? Mínima de 3, máxima 16 grados con cielo nuboso y algo nuboso, dice Inumet. Y bueno, y el sábado sí, el cielo estará nuboso con periodos de cubierto y probabilidad de precipitaciones escasas, 5 y 14 las temperaturas extremas para comenzar el fin de semana. Probables precipitaciones también decía que podía llegar a haber de cara al fin de semana. Veremos qué acontece finalmente. Bueno, algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. El Estado va a realizar este jueves el acto de reconocimiento sobre su responsabilidad en crímenes de la dictadura desde la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Se dijo que este acto tiene sentido si es un auténtico acto público junto a la ciudadanía. Sí, por su parte, Cabildo Abierto anunció que no va a participar de este reconocimiento del Estado sobre la responsabilidad del asesinato que está indicado en el caso de las muchachas de Abril y de 2 desapariciones. El senador Guido Manini Ríos dijo que es bochornoso que desde afuera se le diga al país lo que tiene que hacer en referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otros asuntos les contamos que actualmente hay unos 100.000 trabajadores más que cobran por debajo de la franja de los 25.000 pesos por mes, esto en comparación con el año 2019, esto según un informe que ha realizado el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Los salarios sumergidos afectan a la mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y también a las mujeres. Y escuche bien, porque casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 17 años de los barrios Bella Italia y Punta de Rieles en Montevideo sufre de inseguridad alimentaria. Esto según datos recabados por el Programa Integral Metropolitano sobre la situación que atraviesan adolescentes de esos barrios. Bueno, también vamos a estar hablando del pasado reciente, en nuestra entrevista central, pasada a las 8:30 de la mañana. Sí, exactamente, vamos a estar recibiendo a Magdalena Broqueta, Gerardo Caetano, historiadores que, bueno, presentaron su último libro sobre las derechas en nuestro país y, bueno, el periodo post-dictadura. Esto a 50 años del golpe de Estado, que es lo que seguimos viviendo hoy también. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real. Algunos aportes y comunicados que nos acerca el CGM a esta hora. Sí, con ese sol tímido saliendo. Sí. Parece que hay algo de niebla ahí sobre los accesos a Montevideo. ¿Niebla o helada? Bueno, puede ser helada. O sea, estaba prevista una helada agrometeorológica para esta jornada. Se modificó el sentido de circulación de la calle Río Branco en el tramo comprendido entre Paysandú y La Rambla. Franklin Delano Roosevelt quedará flechada al norte, retornando a la situación previa a las obras del viaducto de la Rambla portuaria. A su vez, el tramo comprendido entre la Rambla y Galicia se estableció doble sentido de circulación, informa el CGM. El presidente Berro, la calle Presidente Berro, entre Juan Carlos Gómez y General Urquiza, va a estar cortado hasta el 30 de junio por tareas de saneamiento. Sí, también Colón, Vicente Belsin y Rambla República de Chile estará cortado de 7 a 13 por tareas de hormigonado, y les contamos también que Andes, entre Canelones y Soriano, por lo mismo también estará cortado por tareas de hormigonado de 7 a 14. Una más, sí. Blanca del Tabaré, entre José Yauri e Hidalgos, hasta las 3:30 de la tarde. Y esto va a ser hasta el 16, hasta el sábado 16 de junio. Muy bien, allí movidita la Rambla a la altura de Malvin. Vamos a comenzar el desarrollo informativo, lo decíamos en el comienzo, en esta jornada se va a estar realizando el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado en los crímenes de Laura Raggio, Diana Maidanig
y Silvia Reyes, así como las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. Esto se va a realizar hoy a las 5:30 de la tarde en el Palacio Legislativo. Sí, la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos entiende que el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado que se realizará, como decía Josema, en el Palacio Legislativo, tiene sentido si es un auténtico acto público con la ciudadanía. Sí, efectivamente. En ese marco también se convocó a que las personas asistan hoy al Palacio Legislativo para acompañar este acto de reconocimiento. La organización no está de acuerdo con que sea un acto cerrado y consideran esto justamente como una mala señal que el presidente de la República, además, Luis Lacalle Pou, no esté presente. A todos nos cayó horrible esto, de que no fuera en el espacio público, que fue nuestro acuerdo, nuestro deseo y el sentido que le veíamos a estos actos que sabemos que tienen un aspecto muy formal, muy declarativo y que llevarlos adelante requieren una ciudadanía activa, comprometida, y que es lo que está sucediendo en este país y es nuestro respaldo y es en lo que creemos y es a lo que apostamos. Cuando se nos bloqueó eso, tomamos una decisión difícil de que no nos vamos, no lo hacemos, dejamos todo, no sé. Bueno, y se priorizó esto que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué es mejor? Que no exista o que de alguna manera tengan que levantar esa voz diciendo que todos estos hechos sucedieron. Y aunque quede en un papel, ¿cómo podemos hacer de eso algo que nos signifique a nosotros un mínimo, pero es un mínimo avance y lo es? Es una sentencia internacional que es un gobierno que no se ve que no le importa mucho, pero algo le importa porque lo quiere hacer. Desde la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos consideran que no hay voluntad política desde el momento en que el presidente de la República no estará presente en el acto. Que el símbolo del presidente, siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en el acto que además deben de estar presentes los 3 comandantes y que según nos dijeron van a estar, o sea, lo más lógico sería que él mandatara, ¿no?, que se entregara la información. Pero bueno, se fue de viaje cuando nos pidieron 3 fechas para junio, nosotros elegimos una, y justo la fecha que él tenía que irse fue el 15 y fue la que eligieron. Entonces, no hay voluntad política. Y vamos a recordar que entonces el acto va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos, está convocándose que la gente pueda rodear el palacio, inicialmente iba a ser en la Plaza Cagancha, pero si no, va a ser transmitido desde las 5 de la tarde, transmisión especial de TV Ciudad con la conducción de nuestra compañera Rosina Mallarini. Usted va a poder seguir atentamente todo lo que vaya a ocurrir allí en el Palacio Legislativo. Ahí está, directamente desde el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, este es un acto que no está exento de polémica, porque en las últimas horas el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que su partido no va a estar participando de este acto de reconocimiento. Sí, en su columna en Radio Oriental, el líder de Cabildo Abierto dijo que es bochornoso que desde afuera se ordene lo que tiene que hacer nuestro país y denunció que es un menoscabo a la soberanía nacional. No compartimos el relato que se ha impuesto y más allá de la discusión de los hechos, que tengamos un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado uruguayo hacerle un homenaje y reconocer la culpa en la muerte de estas 3 mujeres ocurridas en circunstancias muy especiales, dijo Manini. Un mandato, un dictamen de una Corte Internacional que obliga al Estado uruguayo a hacer este reconocimiento, y cumpliendo ese mandato es que mañana se va a hacer en la sede del Parlamento ese reconocimiento. Nosotros creemos que es bochornoso que desde afuera sigan digitando y ordenando lo que tiene que hacer el Uruguay. Ya más de una vez se han expedido en contra del tratamiento de tal o cual ley. Recientemente se expidieron en contra de que se trate nuestra ley que establece el delito de prevaricato a jueces y fiscales. Es decir, que una corte internacional, un organismo internacional, se arroga el derecho de decirle al Parlamento uruguayo: ustedes no pueden tratar tal ley, o queremos que no traten tal ley. Creemos que eso es un menoscabo evidente a la soberanía del país.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que otro joven de 16 años declaró en las últimas horas ante la Fiscalía en el marco de la indagatoria penal contra el senador Gustavo Penadez por presunta explotación sexual a menores de edad. De esta forma ya son 9 las personas que declararon en calidad de víctimas en la causa que investiga al legislador, quien fue desaforado días atrás por la Cámara de Senadores. En todos los casos, las víctimas declararon haber recibido dinero de Penadez a cambio de mantener relaciones sexuales. En este marco, la fiscal Alicia Guione analiza eventuales medidas en la causa y no se descarta que solicite la declaración anticipada de las víctimas ante un juez para validar su testimonio. Bueno, decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT da cuenta de que hay unos 100.000 trabajadores que están cobrando menos de 25.000 pesos al mes. Sí, y el informe se conoce días antes de que comience una nueva ronda de consejos de salarios en varios sectores de actividad. Sí, efectivamente, así esto se desprende justamente del Instituto Cuesta Duarte, que en su informe señala que los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y también a las mujeres. Bueno, constatamos que hay unos 550.000 ocupados, de los cuales 320.000 aproximadamente son asalariados, que cobran ingresos inferiores a los 25.000 pesos líquidos por mes. Comparado con 2019 hay un aumento de unas 100.000 personas ocupadas que están por debajo de lo que sería la misma franja en la comparación con 2019. Los salarios sumergidos se concentran, por ejemplo, en algunos sectores, particularmente, restaurantes y hoteles, servicio doméstico, el comercio, las actividades primarias, donde ahí la proporción de trabajadores que ganan menos de esa franja salarial es bastante más alta que en el conjunto de la economía y deberían ser atendidos con esa particularidad. También predominan los salarios sumergidos en los jóvenes, en las mujeres, en el interior del país, por sobre Montevideo. La Central Sindical PIT-CNT convocó a un paro parcial el próximo 27 de junio de 9 a 13 horas con motivo de un nuevo aniversario del golpe de Estado. Sí, una medida además que se enmarca en el rechazo de la reforma educativa y justamente también tiene que ver con el marco de la rendición de cuentas y los consejos de salarios. Vamos a estar movilizando en La Teja 50 años de la huelga general, la plataforma por la reforma educativa que se está llevando adelante, rendición de cuentas y los consejos de salario que están negociando o empiezan a negociar la mayoría de los grupos y viene complicada esa situación en los que han empezado a negociar y en la rendición de cuentas todavía no tenemos novedades de lo que va a ingresar al Parlamento y ya estamos casi a 15 de junio. Con respecto a los consejos de salario, ¿no hay pauta marcada todavía para el COVID? No hay pauta marcada, los sindicatos que están negociando sin pauta y es raro y lleva a confusión de qué se va a negociar o qué no se va a negociar. Se le estamos exigiendo al gobierno que ponga pautas arriba de la mesa para que las mesas de negociación empiecen a negociar con algo claro, si no va a la suerte de cada uno y entendemos que esto favorece a los empresarios claramente. Y cambiamos de tema porque casi 4 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años de los barrios Bella Italia y Punta de Rieles aquí en Montevideo sufre de inseguridad alimentaria. Sí, esto surge de los datos recabados por el Programa Integral Metropolitano sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional en hogares con adolescentes en esos barrios de la capital. De ese 40% que hoy de esos hogares con adolescentes presenta inseguridad alimentaria, ya sea moderado o grave, un 12.7% presenta inseguridad grave, que es la situación más compleja. Por lo tanto, no es menor esa cifra. Estas cifras son muy parecidas a los últimos datos que elevó INE en relación a la inseguridad alimentaria país. Lo único es que, claro, estamos trabajando en una zona en donde el 79% tiene un nivel socioeconómico bajo. Entonces, en estos barrios es donde se concentran los problemas vinculados al acceso a los alimentos. ¿Esto qué implicancias tiene? Es que indudablemente cambiamos la calidad de los alimentos. Y esto se ve en otra parte del estudio en donde vemos que el consumo sigue basándose en cereales
y sigue basándose en productos ultraprocesados. Lo segundo impacto que tiene es que el bajo consumo de carne, pensando en una etapa de crecimiento y desarrollo importante en donde hay determinados nutrientes que tienen que estar presentes, ese es un problema si lo comparamos con las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública para este grupo etario. Y el tercero es que casi el 80% de la población no consume frutas y verduras en forma diaria. El tipo de alimentación a la que pueden acceder está también vinculado al estado nutricional de estos adolescentes, donde lo que prevalece es la malnutrición por exceso, ¿sí? Tanto el sobrepeso como la obesidad. Bien, y en otros temas, la Facultad de Química hizo ayer una conferencia de prensa, realizó recomendaciones sobre la situación del agua potable en Montevideo y en Canelones y también sobre las garantías del consumo para la población. Sí, los especialistas explicaron que ante una toma de agua con mayores cantidades de materia orgánica, como decidió la OCE, fue necesario aumentar la cloración para prevenir la posible aparición de enfermedades infecciosas como, por ejemplo, la gastroenterocolitis. En relación al aumento de los trialometanos y la posibilidad de que su consumo sea cancerígeno, la profesora Nelly Mañay dijo que la toxicidad de un compuesto depende de las dosis ingeridas, el tiempo de exposición y la susceptibilidad de cada persona. Bueno, para esto las autoridades recomendaron lo siguiente, preste atención, hervir el agua entre 3 y 5 minutos antes de cocinar, puesto que los trialometanos se eliminan en gran parte durante la ebullición. También tomar baños cortos y en lo posible en sitios ventilados para disminuir la inhalación de estos compuestos. Y también en el caso de contar con pozos de agua y filtros, realizar análisis periódicos de su calidad y mantenimiento. Bien, y seguimos el tema porque el director de OCE por la oposición, Edgardo Ortuño, se refirió a las ofertas presentadas sobre el proyecto Neptuno. Sí, Ortuño dijo que el gobierno está avanzando en una propuesta que tiene 12 recursos jurídicos en su contra. Lamentablemente el gobierno ha decidido avanzar rápidamente en este proyecto a pesar de los 12 recursos jurídicos en contra del mismo que se presentaron y a carecer del sustento de consenso político, de consenso social, incluso de respaldos técnicos necesarias para una obra de infraestructura de mediano plazo en un tema tan sensible como el agua. Bueno, este proyecto tendrá un costo de $300 millones mayor que el mismo proyecto realizado por OCE con gestión pública, como por otra parte han sido gestionados todos los proyectos de producción de agua potable desde el surgimiento de la OCE hace 70 años hasta la actualidad. Esto genera un modelo de negocios que desfinancia OCE, el gobierno va a entregar una OCE quebrada con déficit por los próximos 20 años si no resuelve y no cambia este modelo de negocio y por lo tanto, bueno, es ahora el momento en el que debemos criticarlo, informar a la población las consecuencias que tendrá y si se agrega la otra iniciativa privada para saneamiento sobre el presupuesto de OCE, que literalmente será un déficit de más de $1.000 millones a lo largo de 20 o 25 años. Y el momento de columna cultural con nuestro compañero Eduardo Delgado, que, bueno, trae algunas novedades. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy buenos días, Pilar, José, así es. Aún con el recuerdo muy presente de la noche de ayer con el espectáculo Adagio Mi País en el Teatro Solís. Adagio a Citarrosa. Sí. Uno se confunde porque ese juego de palabras. Exactamente. Estuvo Usted lo muy adelantó presente, la semana pasada. Porque fue la Orquesta Filarmónica con el maestro Julio Cabrera en la guitarra y la voz de Alfredo Citarrosa en varios de sus clásicos, entre ellos Adagio a Mi País. Muchos compañeros del canal trabajando ayer en registrar ese espectáculo que en algún tiempito más va a estar en la pantalla de este canal. Y hoy vamos con otra celebración, pero en la misma sala, en la sala principal del Teatro Solís. Serán los próximos 20 y 21 de junio. Y se trata nada menos que de los 80 años del señor Hugo Fattoruso. Bueno, muchos lo conocemos, compositor, arreglador, multiinstrumentista, cantante, una de las figuras fundamentales de la música uruguaya de los últimos 60 años. Y bueno, en estos 80 años tan especiales va a ser un recorrido por su trayectoria. Hay que recordar que desde joven integró los Shakers, OPA y
muchísimos otros grupos más después, como Rey Tambor, Los Pusilánimes. Acompañó a una infinidad de artistas muy conocidos, entre ellos Jaime Ross, Rubén Rada, en Brasil, Chico Buarque de Yaván, en Estados Unidos, Jaco Pastorius, Vernon Rey, que era integrante de la banda Living Color, en fin. Enorme la cantidad de artistas. Gran currículum. Más de 100 álbumes para tirar algún número de los tantos que tiene Hugo Fattoruso. Y estas noches tan especiales estará acompañado de artistas que él considera que son muy importantes durante toda su carrera musical. Son decenas de músicos en estas 2 noches, por eso son 2 noches, son diferentes músicos en cada día, en cada jornada, y quienes repiten la presencia en las 2 jornadas son sus hijos, que la acompañarán, eso también lo hace muy especial. Él igual ha tenido una de sus integraciones de grupo, son también con sus 3 hijos, y también el coro infantil de El Sodre. Empezamos escuchando a Hugo Fattoruso hablándonos justamente de cómo serán estos 2 conciertos. Diseñamos de estos 2 recitales porque con todos estos participantes en mi vida ha sucedido algo que yo lo considero que marca. O sea, es a través de una grabación en realidad, ¿sí? Con toda esta gente que va a estar en el escenario tenemos grabaciones hechas que para mí fueron una marca bien clarita en mi camino de la música. Y también están invitados mis hijos y unos nietos ahí que chapurreen un poco. Lo que tiene estos recitales es que con todos estos invitados va porque cada formación toca 2 temas. ¿Tá? Es bien light, bien rápido. 2 temas, 2 temas, 2 temas. Y yo estoy muy contento de que todos a quienes invitamos dijeron sí, sí. Y lo que sí se mantiene las 2 noches es eso, lo de tus hijos y lo del coro de niños. ¿Cómo es la función de ellos? Coro de niños, van a cerrar el espectáculo, es muy fuerte. Del coro dirigido por el maestro Víctor Mederos, van a venir solamente 12 por razones de espacio, ¿sí? Porque ellos son 40, ¿sí? Bueno. Quería también mencionar Montevideo Music Group, nuestro sello discográfico que está apoyando a todo esto. Tomohiro, Yahiro Tomohiro viene, un enamorado del Uruguay, va a estar presente. Bueno, imagínate, Laura Canoura, Cuarteto Montevideano, Rey Tambor, con quien hace 10 años que no tocamos juntos, pero con ese grupo estuvimos juntos 10 años. Viajamos 3 veces a Japón con Rey Tambor. Barrio Sur, que es el grupo de hoy día con la temática Afro Montevideo. Daniel Massa, Trío Oriental. Jaduo, el dúo que tenemos con Albana. Laura Canoura, Leo Maslía, María Bentancur. Lo que va a hacer es una cantidad de temas muy de corazón. Hugo Fattoruso se define como un artesano, no como un artista. Y sin embargo, varios de los principales músicos populares uruguayos lo señalan como el referente de la música popular, entre ellos nada menos que Jaime Ross y Rubén Rada. Él dice que obviamente agradece estos elogios, pero que él se sienta más en el taller, se siente como parte de la fragua de la música y no tanto como el artista, la persona que está más presente en el escenario. Con su música ha recorrido decenas de países, pero hay 3 en el mundo en los que no se siente foráneo. Son Estados Unidos, Japón y Brasil. Nos habló un poco de qué significa cada uno de estos 3 países. Estados Unidos es difícil, es bravo, es bravo. Es bravo, yo viví 11 años en una etapa y 4 años y medio más tarde. ¿Sí? En Japón estamos como peces en el agua y en Brasil, querido Brasil, todos los músicos que me han tratado como un hermanito menor, como un hermano me han tratado en Brasil y gracias a ellos debo mucho de lo que, yo no digo mi carrera, pero mi trayectoria como músico. Le debo mucho al país y a con quienes trabajé en ese país. Yo viví 8 años y medio, ¿sí? Brasil, increíble, increíble. Además yo venía de vivir en Estados Unidos un tiempo y cambiar de Estados Unidos a Brasil es como el día y la noche. Es una cosa así, ¿viste? Así que Brasil sin palabras. Japón como pez en el agua.
gente muy amable, tú sabes, me parece. Gente muy amable, muy diligente, muy atenta, sin palabras. Y gracias a Yahiro Tomohiro y a nuestra manager Atsuko Kai, este año será la gira 15 del dúo Dos Orientales. Hugo Fattoruso comenzó a estudiar música a los 7 años, a los 11 ya tocaba en algunos tablados del barrio, y aproveché a preguntarle por esto de cómo son las diferencias entre tocar con un cantante, como lo ha hecho con Decenas, y tocar música instrumental, como también ha tocado con músicos, con instrumentistas de enorme nivel en todo el mundo. Así que con estos comentarios de Hugo Fattoruso y la invitación para el 20-21 de junio del Teatro Solís, me despido hasta el jueves próximo. Muy bien, Gracias, Eduardo. Eduardo. Muchas gracias. La función en mi caso que soy pianista, es darle total soporte al cantante. Y en la música instrumental hay espacios para lo que le llaman improvisar, sobre esta forma o esta, sobre la parte A o sobre una parte X. Por ejemplo, estoy acompañando a Laura Canoura. Mi función es darle como un sofá, el mejor sofá armónico y rítmico sin perturbar. Ahí es la voz y la melodía. Entonces yo ahí toco, me tengo que colocar ahí, tengo que tocar eso. Estoy tocando con el Trío Oriental o con Barrio Opa o con el Uno Trío, ahí es chispa, ahí todo el mundo. La improvisación es la que reina. Es parte de la propuesta musical. Bueno, uno de los músicos referentes justamente de la música nacional, valga la redundancia, y me gustó mucho cómo este diálogo que tenía con Eduardo, cómo contaba todo sonriendo, ¿no? Enamorado de lo que hace el hombre, jugando de local además en varias partes del mundo. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta hablamos del pasado reciente. Sí, vamos a estar hablando con dos historiadores. Estábamos diciendo que tenemos a Gerardo Caetano y Magdalena Broquetas enseguida nada más con temas que, bueno, aún siguen prendidos a la piel, como es el pasado reciente y lo que estamos pisando hoy. Ya seguimos. Como decíamos antes de iniciar en este noticiero, ayer se presentó el tercer tomo de La historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, una edición coordinada por los profesores, docentes y bueno, doctores en historia, Gerardo Caetano, Magdalena Broquetas, a quien tenemos el gusto de recibirlos hoy aquí en TV Ciudad. ¿Cómo andan? ¿Qué gusto tal? que estén con nosotros. Para nosotros. Realmente un tercer tomo, en este caso escribieron 24, son los investigadores contando con ustedes que dan distintas visiones sobre, en este caso, el pasado reciente, post-dictadura. Pero esto se marca también a 50 años del golpe de Estado. Antes de entrar en lo que es central en el libro, me gustaría hacer una referencia que también estuvo ayer en la presentación, que hoy es un día muy especial para Uruguay, porque en el Palacio Legislativo hay un reconocimiento del Estado sobre un hecho que ocurrió en dictadura, y por eso decía antes de la pausa que todavía hay montones de cosas que nos quedan en la piel que todavía seguimos transitando, ¿no? Como es el caso de este reconocimiento sobre las muchachas de Abril y dos personas, ¿no? González y Tassino. Bueno, efectivamente, hoy es un día muy importante, por cuanto el Estado uruguayo, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe reconocer lo obvio, pero lo obvio no es trivial. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es que en el Uruguay hubo terrorismo de Estado, un proyecto que se instala dentro de un desborde represivo, pero que es mucho más que un desborde represivo, ominoso,
es un proyecto ideológico para detener a una sociedad, para congelarla, para aterrorizarla. En estos hechos tenemos el ametrallamiento de 3 muchachas, de 21 años una, 2 de 19 años, y luego la desaparición forzada de 2 personas, Tassino y González. Hay una sentencia firme, hay todo un proceso en la justicia uruguaya, pero ahora se refuerza con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que ubicar lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos viendo, azorados, pero también era previsible, ciertos sectores políticos y ciertos dirigentes políticos que plantean que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una violación a la soberanía uruguaya. Bueno, ¿esto qué implica? Implica que, bueno, esto que el sistema interamericano se ha dado, el sistema que tiene, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, se ha dado un organismo con la habilitación para establecer un seguimiento, incluso la capacidad de sentencia respecto a violaciones flagrantes a los derechos humanos en cualquiera de los países miembros del sistema interamericano, algo que existe en todas las regiones del mundo. Bueno, resulta que hay algunos actores de la política uruguaya que malentienden la soberanía como la idea de que estos episodios, lo que ocurre adentro de un país, solamente tiene que ver con quienes habitan ese país. La sentencia es muy importante. La forma en que el Poder Ejecutivo ha dispuesto es una forma equivocada. Familiares ha planteado su rechazo. Obviamente que tiene que ser un acto público. Es un acto público de reconocimiento por parte del Estado, de la Comisión en casos específicos, probada, de violaciones flagrantes a los derechos humanos. Claro. El caso de las muchachas de Abril particularmente es un caso emblemático por la juventud de estas muchachas, por el momento en el que se produce, en 1974, incluso por la negación contumaz que se ha realizado sobre este hecho. Yo me quiero quedar con una parte que tú decías, ¿no? Porque tocas, no lo mencionaste, pero es Cabildo Abierto, el líder de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, quien dijo que bueno, es un menoscabo a la soberanía del país. Y lo ato con esto, Magdalena, porque es el estudio de las derechas y de los conservadores y los cambios que ha habido post-dictadura, ¿no? Con la novedad, una de las novedades del surgimiento de Cabildo Abierto, un nuevo partido con bueno, un apoyo bastante importante, si se quiere, además por lo joven, del electorado, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían los hitos, las novedades que está planteando en las diversas miradas de los investigadores en este caso, de cómo tenemos que mirar ese Uruguay post-dictadura que todavía seguimos viviendo, ¿no? Sí, así es, este periodo reciente, en el sentido de que está muy imbricado con la experiencia vivida, con la memoria y con cuestiones que están abiertas, ¿no? Por eso esto de los legados y de las herencias que está presente desde el título del libro. Es un periodo, si se quiere, breve, pero muy intenso, ¿no? Porque abarca en primer lugar la restauración democrática, esa restauración democrática a la que se llegó con tantas cuentas pendientes y con tantas novedades, ¿no? Novedades a nivel de transformación socioeconómica. La sociedad había cambiado su composición demográfica, había dramáticamente crecido la pobreza a cifras inéditas en la historia del Uruguay, había cambiado la configuración económica, pensemos todo lo que fue la bancarización, la dolarización de la economía, pero sobre todo para lo que era la experiencia de Uruguay, que es un país en donde en el siglo XX no tiene experiencias masivas de violencia estatal tan drásticas, estaban las cuentas pendientes vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Justamente. Entonces allí se inicia el libro con un movimiento social, movimiento de derechos humanos, movimiento sindical muy potente, muy activado,
estas izquierdas que vuelven a la vida política, los partidos en general, ¿no? que han estado suspendidos, no todos proscriptos, pero sí todos, no todos ilegalizados, pero sí todos suspendidos. Y sin embargo son unos años como de auge y caída, ¿no? Porque ese 89 con la ley de caducidad, la ratificación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que se había votado en el 86, a fines del 86, bueno, marca un punto de inflexión. Y como se demuestra en el libro, marca un punto de inflexión para Uruguay, pero además coincide con un cambio enorme a nivel global, ¿no? Porque es la caída, el derrumbe del llamado socialismo real, la implosión de la Unión Soviética, es decir, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, octubre del 89. Entonces, las grandes referencias, las grandes, el universo simbólico en el que izquierdas y derechas organizaban su mundo, su mirada hacia el futuro, se mueve, ¿no? Y se mueve desde los cimientos. Y el libro avanza hacia los 90 y avanza hacia el siglo XXI. Avanza hacia el siglo XXI. Este libro está como en dos bloques, una parte más, una mirada más nacional, una parte regional, que hace que lo que se vive acá también tiene una coyuntura más amplia. Y yendo al ámbito local, se incrementó el electorado de izquierda, ganó la izquierda, bajó el electorado en parte de derecha y de partidos más tradicionales, pero siguen habiendo cambios que, bueno, ahora la derecha fue oposición y ahora es oficialista. ¿Cómo inciden esos cambios y cuáles son las pistas que nos podemos dar pensando dónde estamos viviendo y hacia dónde vamos? Porque a mí me quedó esa cosa de ¿qué son las derechas? Derechas que uno se confunde porque se apropian, no sé si la izquierda se apropió antes de conceptos de derecha, pero ahora la derecha usa conceptos que históricamente había levantado, o banderas que había levantado la izquierda. ¿Cómo podemos definir qué son las derechas en Uruguay y si están, qué rol juegan? Derechas e izquierda forma parte, no es la única, pero forma parte de una de las configuraciones dialécticas que estructuran la competencia política, la competencia ideológica. Se es derecha en torno a una izquierda. No hay ejes de definición esencial que puedan decir ser de derecha o las derechas son esto y las derechas son izquierda. Las izquierdas son esto. No hay. Nosotros siempre reivindicamos una mirada histórica, es decir, se es derecha o izquierda en esa conexión dialéctica en un momento determinado, en una cultura determinada, en un territorio determinado. A tal punto de que si hoy uno ve en el contexto internacional y regional, va a ver que en cada país hay particularidades diferentes. En Uruguay las hubo y las hay. Uruguay es una democracia de partidos, es una democracia en donde, bueno, digamos, construcciones de corte populista, como han habido en otras partes de América Latina, históricamente no se han dado de manera muy efímera, y el populismo no es una definición ideológica, no es un contenido de políticas públicas, es una manera de construir la política, en donde en torno a significantes vacíos como pueblo y nación, bueno, se construyen dos grandes espacios confrontados. De todas maneras, en estos años que van desde el 85 hasta aquí, entramos en algo que no estaba en la política uruguaya. Desde la reforma constitucional, sobre todo electoral del 96, bueno, se han configurado dos grandes espacios políticos que confrontan y que incluso son incentivados por un sistema electoral que prevé el balotaje. En el balotaje se promueve dos espacios políticos, un candidato contra otro candidato. Eso ha tendido a algo que es bastante evidente, que es, bueno, una convergencia muy fuerte de los partidos tradicionales en una referencia más de centro-derecha. Algo que, si uno hubiera pensado en el 71, por ejemplo, previo a la dictadura, un espacio político en donde el Partido Nacional... ¿Hay una batalla cultural, Gerardo, con respecto a esto? Sin duda que hay una batalla cultural que tiene que ver, bueno, con cómo se conforman esos dos espacios ideológicos. En el 96... ¿Que se van polarizando?
Claro, claro. La idea es, bueno, de un lado estaban los partidos de la República, los partidos que habían nacido con la República, y del otro lado estaba la izquierda, a la cual se la presentaba como, bueno, populista, no democrática, antirrepublicana. Eso no cuajó, entre otras cosas no cuajó porque bien, la ciudadanía advierte que el Frente Amplio, que nace en el 71 y que ya tiene 52 años, configura un espacio democrático, ha firmado su identidad justamente en la defensa de esa construcción democrática. Pero luego, esa idea de la reforma del 96, que de un lado blancos y colorados y del otro lado el Frente Amplio, no bastó. Y en el 2019 nosotros vemos otra emergencia, en donde se instala esa misma configuración de dos espacios políticos que compiten, pero aparece un nuevo partido, Cabildo Abierto, que conforma parte de un espacio ideológico con blancos y colorados, pero que al mismo tiempo, y ahí está la tensión, reivindica algo que no se ha podido ver con claridad, que en Uruguay hay dos espacios políticos que compiten, pero hay tres proyectos ideológicos, un poco tratando de separarse de blancos y colorados. Sobre eso hay una batalla cultural. Uno de los elementos de la batalla cultural es, bien, ¿qué núcleos confrontan? Y bien, uno puede decir, bueno, pero acá hay una configuración de derecha, centro-derecha, y acá hay una configuración de izquierda, centro-izquierda. Bien, y hay otros que dicen que no, que de este lado está el comunismo, el marxismo cultural, y de este otro lado está la república. Claro. Esa lucha cultural ha llegado en algunos actores a reivindicar, bueno, la continuidad de una guerra. Y hoy, Maggie lo dice de manera reiterada, es una guerra en donde el otro es estigmatizado, comunista, populista, cuando en definitiva, bueno, las realidades marcan que es como que no hay, que la construcción es otra. Esa guerra cultural muchas veces se asocia con algo mucho más grave, que es la política de la mentira. Si tuvieras que definir cortito, porque ya tenemos que cerrar, la política de la mentira, ¿qué es? Tiene mucho que ver con la atmósfera de época y, digamos, no es nueva. No, ¿y cómo se vive hoy? ¿Cómo lo ejemplificas hoy? Hay algo que tiene que ver con la esfera pública y con decir cuestiones que incluso a veces no tienen asidero, y con repetirlo muchas veces, y además con aprovechar esa amplificación que dan las redes, ¿no? El anonimato, y que tiene que ver también con un tipo de política, ¿no? Un tipo de política que tiene que ver con el coaching político, que tiene que ver con el leitmotiv, el mensaje breve. Y entonces a veces si paramos, ¿no? Que es lo que hacemos desde el análisis y lo que hace el libro, decimos, pero ¿qué están diciendo? ¿A quién están nombrando? ¿No? O sea, cuando dicen comunistas, ¿a quién están nombrando? Cuando dicen guerra contra la izquierda cultural, contra la hegemonía cultural, ¿de qué están hablando? Y ahí aparece en el libro identificaciones muy claras, ¿no? Un encono no solo con la izquierda partidaria, con cuestiones que tienen que ver con la cultura, con los feminismos, con los gremios, con los sindicatos, con los gremios docentes, con la educación. Desde la derecha. Desde las derechas en sus versiones ideológicas diversas. Y bueno, eso es un poco lo que se estudia y se pretende dar elementos para pensar cuánto hay de discursivo, cuánto hay de preocupación y de percepción de amenaza real, y cuánto hay de articulación de esta política de la mentira para generar nuevos sentidos comunes, ¿no? Bien, un libro imprescindible para tratar de entender de lo que estamos viviendo, porque además hay realmente autores, politólogos, profesores que vale la pena ver, y además en un lenguaje muy sencillo, vamos a decirlo, que es, como decían, de divulgación, este libro que realmente es muy interesante para tratar de entender un poco en dónde estamos. Magdalena Broquetas, Gerardo Caetano, gracias por haber venido por estos minutos. No, muchas gracias. A ti como siempre. Muchas gracias. Nosotros seguimos con otras informaciones, pero desde exteriores, es por eso que hacemos contacto ya con el móvil de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen día, adelante. Buen día, Josema. Exactamente, estamos aquí en la explanada de la Universidad de la República en una mañana fría, pero con rayos de sol que se avecinan. Déjenme contarles eso primero. Y ahora el motivo de este móvil, que de alguna manera nos interpela a todos, ya sea en nuestros hogares, en la vía pública, en nuestros lugares de trabajo, porque estamos en el Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato
hacia las personas mayores. Para hablar de este tema estamos con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Él es Dardo Roldán, le agradecemos mucho estos minutos. Dardo, buenos días. Un día especial. ¿Cuál es el foco en esta jornada que están poniendo de la sociedad? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por el contacto y por poner este tema a la vista de todos en la agenda, porque ese es el gran problema, si se quiere, de este tema, que muchas veces queda invisibilizado o no se habla, porque las situaciones de abuso y maltrato generalmente se naturalizan, generalmente vienen por parte de algún ser cercano, con mucho vínculo de confianza, del entorno familiar. Entonces muchas veces la persona que es víctima de estas situaciones no lo demuestra, no lo denuncia y no se lo cuenta a nadie. Entonces por eso es muy importante tener estos días para saber que estos problemas existen, que en nuestro país no está ajeno a esa realidad mundial y que tenemos que juntarnos para buscar estrategias para dar una mejor respuesta adecuada y oportuna. Seguramente todos entendemos que es un maltrato físico, quizás también el maltrato psicológico. Recién me hablabas del maltrato económico, que quizás sea más encubierto, más naturalizado. ¿De qué hablamos? Sí, generalmente lo que es más evidente es cuando hay un golpe, hay una agresión física o una situación que genera lesiones, que eso es lo que nos llega más al sistema de salud. Pero también existen otros tipos de maltrato y también generalmente la persona puede no ser víctima solo de uno, sino que generalmente es una combinación. Está el maltrato psicológico, que es generalmente cuando a una persona se la destrata emocionalmente permanentemente, se la denigra, se la discrimina por la edad. Ese es otro tipo de maltrato, la discriminación por edad. El término internacional es el ageísmo, que es el viejismo. Discriminarlo, bueno, usted sos viejo, no servís para nada. Y después el maltrato económico, que en nuestro país la mayoría de las personas mayores reciben un ingreso, ya sea por pensión o jubilación, y generalmente son los que mantienen o los que sustentan una familia, y a veces esas situaciones predisponen a que el resto de la familia abuse de esas situaciones y genere gastos innecesarios o se apropie de esos ingresos, y esas cosas, como son en el ámbito familiar, siempre se hicieron de esa manera, se naturalizan y son muy pocas las veces que podemos detectar esos problemas y sobre todo dar una respuesta rápida y oportuna a los mismos. Hablábamos hace un ratito de la falta de datos concretos sobre la realidad que permite también enfocar determinadas políticas públicas. Tú me mencionabas que la Institución Nacional de Derechos Humanos este año empezó con un proyecto en ese sentido y mañana habrá una actividad en la institución que tratará todo el tema del abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Contarnos del mecanismo y de la jornada de mañana, por favor. Sí, los datos es un problema no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, debido a lo que hablábamos recién. Muchas veces no se denuncia, y cuando se denuncia a veces, por ejemplo, el sistema de salud es una de las puertas donde se puede detectar, pero hay otros lugares y muchas veces esos datos no se juntan y no tenemos estadísticas globales de lo que pasa en nuestro país o en otras partes del mundo. Entonces uno de los desafíos es empezar a trabajar para nuclear esa información. Mañana hay una actividad organizada por la Institución de los Derechos Humanos para unir a todas las partes del país que trabajan en este sentido, tanto de orden gubernamental como de la sociedad civil, para tratar de encaminar a mejorar estos datos y a mejorar las respuestas. También teniendo en cuenta que las respuestas muchas veces empiezan desde la educación, desde los valores de la familia, la educación formal, y en cada ámbito que estamos, ya sea laboral o de amigos, de sensibilizar sobre el tema, porque todos tenemos cerca a algunas personas mayores, y valorarlas y respetarlas es el primer paso para poder mejorar este problema. Gracias, Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Él comentaba que Inmayores funciona como el organismo nucleador, pero no hay un protocolo o un mecanismo aceitado que funcione de que le lleguen todo este tipo de denuncias para ir construyendo una estadística. Uno de los temas de mañana en esta actividad. Pilar, Josema, siguen ustedes. Dato no menor ese, Fede. Entonces, muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya de la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. Sí, la actualización informativa a las 13:30, a las 17 la transmisión especial de TV Ciudad desde lo que ocurra en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, y nosotros a las 8, las primeras noticias de TV Ciudad. Los esperamos. Que pasen bien.